Gracias. Bien, vamos a leerlo del 10 al 12. ¿De acuerdo? Leemos la palabra del Señor, Hechos 17, 10 al 12. Dice así: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Bien, vamos a orar, ¿sí? Padre nuestro, te doy gracias. Hoy, por favor, te ruego que lo que vamos a tratar en esta mañana, Señor, podamos venir con plena confianza, con plena seguridad. Conozcamos cada vez más tu palabra, Señor, profundicemos en las Escrituras y aprendamos de estos hombres de Berea, estas mujeres de Berea, Señor, que ellos eran más nobles, no porque fueran de mejor familia, sino porque eran personas que verificaban, que escudriñaban, que investigaban, que estudiaban, que se preparaban, porque querían confirmar que lo predicado por Pablo era conforme a tu palabra. Yo te ruego que hoy, Señor, cada uno de nosotros tengamos una forma de ver tu palabra, Señor, en plena convicción, pero también como nos habla Romanos 12, acercándonos, Dios mío, para darte un culto racional, Señor, no renunciando a la razón, sino más bien que nuestro entendimiento, nuestro intelecto esté alineado a tu palabra, Señor, pero no renunciando a él, Señor, sino haciendo y viviendo la iglesia y el culto, Señor, que tú mereces y que tú nos has mandado, Señor, con plena convicción, Señor. Te lo ruego, Padre, Padre mío, Rey nuestro, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Siéntense, hermanos. En Romanos 12 no tienen que buscarlo, yo se los voy a leer, pero igual si lo quieren hacer no está mal. Romanos 12 dice de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De tal manera que no somos personas que vamos a ciegas, sino que vamos de una forma coherente, racional y lógica a la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, regresando a Hechos, quiero solamente introducir brevemente. Hoy va a ser una forma en la cual vamos a platicar. Es más que una predicación, porque quiero escucharles, porque lo que tenemos para el próximo domingo es ya lo que es el pacto de membresía y lo que también es la ordenación pastoral. Yo sé que lo he venido hablando los últimos domingos, pero quiero y deseo que todo quede bastante claro para que todo lo hagan con entendimiento. ¿Sí? Bien, en el libro de los Hechos, que es el texto que leímos, dice que inmediatamente, en el versículo 10, los hermanos enviaron de noche a Pablo. Este es su segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y en este viaje, Pablo estuvo primeramente en Filipos, luego fue en Tesalónica, que son dos ciudades griegas, de Macedonia, y luego llegó a la ciudad de Berea. Dice aquí que ellos entraron en la sinagoga de los judíos, es decir, los lugares donde se reunían los judíos cada séptimo día. Y miren lo que dice el versículo 11, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, es decir, recibieron el mensaje, la predicación del apóstol Pablo, pero no lo hicieron simplemente a ciegas, sino que ellos escudriñaron. ¿Sí entienden la palabra escudriñar? ¿La han escuchado antes? Tiene que ver con analizar. A veces yo pongo un ejemplo muy tosco, por decirlo así. Algunos de ustedes, no creo que a todos, pero a muchos, cuando fueron a la primaria les pegaron los llamados piojos, ¿no? A mí me tocó ver a muchas de mis compañeras. Y de repente sus mamás estaban así, como que buscándole, analizándole poco a poco y exhaustivamente para quitarle todo, para que no se siguiera propagando eso. Entonces, de la forma también que podemos trasladar esa figura al escudriñar, es a analizar
estar realmente convencido, precisar que todo esté correcto. Por ejemplo, normalmente las personas que firman contratos por diversas situaciones, por ejemplo, de trabajo o rentan algún lugar, siempre tendrían que poner atención a cada aspecto del contrato. No hace mucho yo firmé un contrato de algún local y quizá por la situación de que querer empezar a trabajar, no puse atención que según la perspectiva del que rentaba, me ponía muchos artículos donde yo renunciaba constantemente y renuncia a tal artículo y renuncia. Es decir, te llevan a situaciones donde de forma, ¿cómo llamarla abusiva? Pues pretenden que sacar el mayor provecho posible, más allá de querer servir a quien está rentando, ¿no? O quien está proveyendo de un ingreso para ellos. Pero bueno, gracias a Dios ya no tengo nada que ver con esas personas. Y tampoco no es que haya sido totalmente malo, ¿no? Siempre hay un aprendizaje. La cuestión acá es que estas personas deberían escudriñaban minuciosamente que las cosas que Pablo les predicaba realmente fueran así. Y luego dice, así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces, miren hermanos, mi intención siempre ha sido que ustedes aprendan, que ustedes conozcan, que ustedes sean plenamente capaces de entender, de comprender, de ser cabales en su entendimiento, en su pensamiento, que no seamos personas sometidas solamente a la idea ciega de un liderazgo, sino que tengamos la capacidad de juzgar, evidentemente con justo juicio, y discernir o entender si lo que están enseñando es o no es correcto. Claro, va a haber situaciones donde la palabra nos va a ser expuesta y puede que a mí no me guste, pero el punto no es si me gusta, sino que si es verdad o si es conforme a las escrituras. Porque yo he conocido personas que dicen, es que esto me gusta de la Biblia, pero esto no me gusta. Uno de los puntos fundamentales de la doctrina cristiana es que la palabra, o que la Biblia, que la escritura es la palabra de Dios. Y hay muchos pasajes que sustentan ello. Es decir, yo vengo a la escritura creyendo que lo que está aquí plasmado es verdad, es palabra de Dios. Algunas personas podrán decirles, no, es que, ¿cómo puedes estar tú seguro? ¿Cómo puedes tú saber que realmente la Biblia es confiable si fue escrita por hombres? Si la Biblia fue manipulada, es un instrumento que fue utilizado para dominar a las personas. Y eso es un comentario bastante eh, ignorante en el sentido porque la Biblia en sí misma tiene muchos aspectos, tanto históricos y ciencias como la arqueología o la crítica textual, que validan y certifican que realmente lo que está escrito acá es cierto. Y evidentemente desde el punto de vista de la fe. Pero, ¿por qué les digo esto? Miren, les entregué dos documentos, ¿no? ¿Tienen el primero? El primero que les dieron es una confesión de fe. ¿Sí? Muy bien. No, esa es la confesión bautista, es que los dos sin confesiones, ¿no? Perdón, ya me acordé, es confesión de fe, sí, esa es hermana, perdón. Es confesión de fe, confesión bautista de fe de Londres de 1689, y el otro documento es pacto de membresía, ¿sí es cierto? Muy bien. Si no, corríjanme, recuerden que no soy infalible, me equivoco, pero por eso ustedes están aquí para ayudarme. Sí, ¿saben qué? Ya sé por qué está en el error, es que no le puse el pacto de membresía, además tiene el nombre de la iglesia, perdónenme, pero bueno, vamos a ubicar y vamos a ubicar la confesión de fe. Bien, este documento, ¿sí lo tiene? Confesión de fe. Dice Confesión Bautista de Fe de 1689. Esto es entonces lo que les mandé en el grupo como anticipo de lo que vamos a tratar hoy, que va a ser en parte, no va a ser todo, es lo que es una confesión bautista, o la confesión bautista de fe de 1689, la cual fue redactada en la ciudad de Londres. Hace más de
casi más, alrededor de los 400 años. Entonces, nosotros creemos en la palabra del Señor, creemos en la Biblia como la totalidad de las Escrituras. Ahora, ustedes abran su confesión y busquen el apartado número 1. Sí. Confesión Bautista de Fe, y el apartado número 1 dice de las Sagradas Escrituras. ¿Sí lo tienen allí? ¿Lo tienes, Caro? ¿Lo tienen, muchachas? ¿No tienen la confesión? Júntense aquí con Caro. ¿Sí lo tienen, Dana? ¿Sí? Es donde dice Confesión Bautista, es el título, luego dice de las Sagradas Escrituras. Muy bien, dice de esta manera: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente para preservar y propagar mejor la verdad y para un establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo. Le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace de las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Para que se los entiendan más, la confesión o las confesiones de fe son documentos que resumen las doctrinas fundamentales de fe del cristianismo. Entonces, este documento que tienen ustedes es un resumen de las doctrinas fundamentales. La Biblia como tal fue escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años. Fue escrita por alrededor de 40 autores diferentes, originalmente en griego, en hebreo y en algunos pasajes en arameo. Pues fue en un contexto en el cual, como dice acá, en distintas épocas y de diversas maneras, la Biblia fue llevada en un proceso en el cual fue conformada. No es que a alguien se le ocurrió hacer la Biblia, que alguien dijo vamos a manipular a la gente. No, la Biblia es una antología, un conjunto de 66 libros. Y si ustedes tienen ahí su documento, aquí está la lista del Nuevo Testamento, la lista primeramente del Antiguo Testamento y la lista del Nuevo Testamento. Ahí empieza que el primer libro es Génesis, y ahí viene la lista de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, en adelante. Y este primer apartado va a hablar de eso, de lo que es las Escrituras. Entonces, yo les estoy dando este documento porque muchos de ustedes tienen preguntas. ¿Qué pasa cuando yo me muera? ¿Para qué tenemos que bautizarnos? ¿Por qué se practica la Santa Cena? ¿Quién es Cristo? ¿Qué es eso del libre albedrío? ¿Cómo es que Dios creó todas las cosas? Entonces, este es un resumen de lo que la Biblia menciona, pero en puntos específicos. ¿Y por qué son importantes las confesiones? Son importantes para poder tener una identidad, para poder tener un entendimiento bíblico, de tal manera que ustedes pueden estar leyendo su confesión, por ejemplo, si quieren saber un tema que tenga que ver, por ejemplo, con las autoridades civiles. ¿Por qué tenemos que someternos al gobierno? Está en el apartado número 24. Y aquí vienen por qué Dios es el Señor Supremo, Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para sujetarse a Él y gobernar al pueblo. Y sigue hablando, pero también tiene el sustento bíblico, de tal manera que ustedes pueden venir y estar confirmando que lo que la Biblia o que lo que este apartado dice es verdad en base al texto que tenemos aquí. Eso es muy importante porque
Hay personas que pueden ir a las iglesias y no tener un entendimiento bíblico. ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué vengo a esta iglesia y no a la que está en la esquina? ¿Por qué en mi iglesia cantan de esa manera? ¿Por qué en la otra iglesia, cantan de forma distinta? ¿Por qué aquí me piden esto? ¿Por qué acá me piden aquello? Entonces, la confesión de fe, esto evidentemente se basa estrictamente en lo que dice la Biblia. En cuanto a, por ejemplo, ¿qué tiene y cómo explico y cómo entiendo eso que tiene que ver con la Trinidad? Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, tampoco los mormones. Hay algunos movimientos cristianos que no creen en la Trinidad. En la Iglesia Católica quizá escuchamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y acá lo escuchamos también, pero ¿cómo lo entiendo? Entonces, para eso son las confesiones. ¿Por qué el hombre está infectado de pecado? ¿Por qué el hombre está de continuo al mal? ¿Y por qué dice que es malo por naturaleza? Bueno, aquí en el apartado 12 dice la caída del hombre, el pecado y el castigo. Y evidentemente hay muchas cosas que quizá puede que no lleguen a entender a la primera instancia, pero por eso estamos nosotros, para poder ayudarles. Pero a fin de cuentas, una iglesia tiene que tener una confesión para poder tener un sustento doctrinal. Como les repito, este es un resumen de las doctrinas fundamentales, de las cuales, aunque y diversas iglesias tengan diferentes perspectivas, estos temas son fundamentales en cuanto a la fe. Y si alguna persona considera que Jesús, por ejemplo, no es Dios, simplemente no es cristiano. Si alguna persona no cree en la Trinidad, simplemente no es cristiano. Podrá tener otra forma de culto o de otra forma de creencias, pero definitivamente no es cristiano. Eso es muy importante, bueno, pero eso es un poco más complejo. Quizá en otra ocasión vamos a ir tratándola punto a punto, aparte a parte, pero ahora les quiero pedir que tomen su documento que es lo que es el pacto de membresía, lo cual no le puse encabezado, pero bueno, lo identifican porque es una sola hojita. ¿Sí? El pacto de membresía no es como lo que es la confesión. La confesión de fe está llena eh, de artículos o aspectos fundamentales de la doctrina que todos tenemos que creer. Pero el pacto de membresía tiene que ver con un aspecto moral y ético de cada uno de nosotros. Hermano Gerardo, allí, en el costado, si quiere que lo... Sí. Bueno, le voy a poner un video, creo que ya se lo mandé al grupo, pero quiero que ustedes lo observen. Hemos sido escogidos, regenerados, llamados, justificados, santificados y adoptados como hijos de Dios Padre por el poder del Espíritu Santo, mediante la vida y obra redentora de su Hijo Jesucristo, y bautizados en su nombre. Ahora nos congregamos como sus hijos para hacer un pacto solemne y lleno de gozo, los unos con los otros, como miembros de su iglesia. Alegremente, suplicando su gracia, nos comprometemos ante Dios a ser obedientes a la autoridad de la Escritura con total sumisión a Dios, a ser diligentes en buscar al Señor en oración, lectura bíblica y oración, a ser constantes en congregarnos regularmente para adorar a Dios cada uno, para convivir con nuestros hermanos y para servir en el ministerio, a ser fieles en sostener la pureza del Evangelio y la sana doctrina, procurando mantener la unidad en la verdad, a ser amorosos en servirnos unos a otros, incluso en la enfermedad o en la aflicción, perseverando en animarnos, amonestarnos, perdonarnos y orar unos por otros, a ser santos en nuestra manera de vivir según los estándares bíblicos en palabra, conducta, amor, fe y pureza, arrepintiéndonos cuando pecamos, confesando nuestros pecados a Dios y al prójimo, y aferrándonos a la esperanza del Evangelio para Cristo.
a ser puros en nuestro matrimonio o en nuestra soltería, absteniéndonos de toda actividad sexual que se halle fuera del matrimonio legal, heterosexual y monógamo. A ser humildes, a someternos a la iglesia y a los pastores de la iglesia en el cuidado de nuestras almas, incluso cuando nuestros pecados requieren confesión o disciplina de parte de otros miembros o de los pastores, con el propósito de guiarnos al arrepentimiento y restauración. A ser generosos al contribuir, ofrendando alegre y regularmente a nuestra iglesia local para el sostenimiento del ministerio y la difusión del evangelio a todas las naciones. A mantener devocionales personales y familiares y educar a nuestros hijos en la disciplina y administración cristiana, siendo nosotros mismos ejemplos amorosos para Jesús. A ser ejemplares, absteniéndonos del chisme, la murmuración, el enojo excesivo, la blasfemia, la borrachera y el uso de drogas ilícitas, y todo comportamiento carnal en pecaminoso, según lo establecen las Sagradas Escrituras. Que la gracia del Señor Jesucristo, El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo Sea con nosotros. Amén. 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 Bien, ese es un ejemplo de lo que es, digamos, un pacto donde la iglesia o los miembros de la iglesia hacen una promesa. Cuando les digo membresía, yo sé que se iban con la membresía de Sam's Club y que me iban a dar una tarjeta, y a veces de broma lo comentamos, ¿no? Pero tiene que ver con una promesa, tiene que ver con un compromiso. No quiere decir que tengamos que, digamos, estamos atados a no movernos, o a no, si así lo considera cada persona, digamos, dejar de asistir, pero precisamente estamos hablando a cristianos, a creyentes en el Señor. Por eso empieza diciendo, hemos sido escogidos, regenerados, que quiere decir nacidos de nuevo. Hemos sido llamados, hemos sido justificados y adoptados como hijos de Dios Padre. ¿Dónde se encuentra esto? Abran su Biblia en Romanos capítulo número 8. Recuerden que, como empezamos, los bereanos confirmaban con la palabra que eso fuera tal como se les estaba diciendo. En Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma. Capítulo número 8, versículo número 28. Romanos 8, 28. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios. Ahora, nosotros hemos visto que nosotros estando en el mundo no amamos a Dios. Aborrecemos a Dios. Vivimos sin Dios, sin fe y sin esperanza en este mundo. Es más, podemos decir a lo mejor que creemos o que le amamos, pero si no vivimos para Él o conforme a sus mandamientos, realmente no le amamos. Y eso lo habla Juan en sus cartas, en sus epístolas. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, conforme al propósito del Señor, son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, si ustedes están aquí, hace rato estaba yo, pasé a poner gasolina, y tenemos estos folletitos que los tenemos acá, y el de la gasolinera le dije,
tome un folleto. ¿Y cómo dice? El plan de Dios para ti. Y empecé a hablar y algo que me dijo, sí, es que vi el título que dice los planes de Dios, no, el plan de Dios para ti. Por eso nunca tengan temor a compartir el Evangelio. Bueno, la cuestión acá es que dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito, al propósito de Dios. Dios no improvisa, no es que yo decidí ser cristiano, como le he dicho en otras ocasiones, sino que es que Dios es el que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso lo dice Efesios capítulo número 1. Cuando vemos el texto, por ejemplo, del profeta Jeremías capítulo 1, dice que Jeremías desde el vientre de su madre fue apartado para ser profeta de las naciones. En el texto del Salmo 139 vemos cómo Dios nos formó desde el vientre de nuestras madres. Es decir, no es que nosotros hayamos escogido a Dios, Dios nos eligió a nosotros por su gracia y misericordia. Y entonces venimos a Él, dice, porque a los que antes conoció, porque Él ya los conocía, también los predestinó. ¿Sí entienden la palabra predestinación? Nosotros podemos predestinar un pollo que compramos para la tarde y comamos juntos. Podemos predestinar, no sé, un recurso porque lo vamos a ahorrar para comprar, no sé, alguna propiedad. Cuando la Biblia dice que Dios nos predestinó, que dice que Él tuvo en mente a nosotros y Dios nos eligió y tuvo en mente que en algún momento de la historia de la humanidad, en el siglo XXI o siglo XX, los que somos del siglo pasado, Dios nos dio el nacer. Y quizá años después pudimos conocerle, después de algunos años, aunque no fue. Y todos tenemos ese no quisiera que hubieras conocido al Señor antes, pero no es antes ni después, sino es el momento en el que el Señor determinó. Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, y esto es interesante, hermanos, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces el propósito de que nosotros nos haya escogido, nos haya predestinado, es que nosotros seamos cada vez más como su Hijo Jesús, para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo. ¿Cuál es la meta que tienen y tenemos todos los cristianos? Alcanzar la estatura del varón perfecto, es decir, llegar a la plenitud de Cristo. No en ser dioses o alcanzar o desear su divinidad, sino su carácter. Cuando hablo de carácter, y ya lo he explicado muchas veces, a veces las personas dicen, es que tiene un mal carácter o tiene un carácter muy fuerte. Y dicen, no, es que grita y no le digas nada. No, eso no es carácter, esos son temperamentos. El carácter de Cristo es manso, es humilde, es santo. Es un hombre cabal que ama, que se entrega o que se entregó y que sigue intercediendo por nosotros. Es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro mediador. Y entonces cada uno de nosotros somos llamados a crecer al carácter y a la semejanza de Cristo. Por eso es que dice aquí, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entre toda la plenitud de hermanos, por eso nos llamamos hermanos, ¿no? Y Jesús es nuestro hermano mayor, es donde Él es el modelo a seguir. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Porque hubo un momento donde alguien nos alcanzó, nos compartió el Evangelio, tuvo ese valor, pero ahora sí que entendiendo esto, no es que fue de sí mismo, sino que al fin de cuentas fue Dios quien usó a esa persona para que nos hablase del Evangelio. Y a los que predestinó, esos también llamó, y a los que llamó, esos también justificó. Es un tema muy amplio, pero tiene que ver con que la justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Nosotros, hermanos, somos pecadores, somos gentes que nuestro pensamiento muchas veces es de continuo mal. Y aunque yo muera por mis propios pecados, no sería yo justificado, sino que la justicia de Cristo, la justicia de aquel que no pecó nunca, que fue santo y sin mancha, que fue perfecto, que fue el cordero llevado al matadero, que enmudeció y no abrió su boca, es la que a mí me justifica, porque es justicia la que es imputada, la que es trasladada a mí.
Y aunque yo soy un hombre perverso y algún día me presente delante del Señor, yo soy declarado justo por causa de Cristo. Claro, no se trata de, porque algunos piensan, no, entonces ya podemos pecar libremente. No se trata de eso, porque una nueva persona en Cristo, una nueva criatura en Cristo, que es como la Biblia lo plasma, es una persona que es transformada. Por eso es que fuimos regenerados, fuimos nacidos de nuevo, no por nuestra propia voluntad. Ninguno de nosotros pidió nacer, sino que nacimos. Y de la misma manera, Dios nos hace nacer nuevamente por su Espíritu Santo. Entonces, dice, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Eso quiere decir que algún día, la palabra dice en Filipenses 1, que la obra que Él empezó, la terminará en perfección. Quizá nosotros no nos veamos tan santos, tan justos, tan buenos, tan misericordiosos, tan compasivos, pero Él prometió terminar la obra en nosotros. Quizá alguna vez sus vecinos han estado construyendo, o los vecinos si viven en departamentos, o los de al lado, han estado golpeando la pared y tirando, o los vecinos que a veces están construyendo tienen la arena ahí en la calle o la grava. Dicen, no, pero qué incomodidad de este vecino. Y es que nosotros también estamos en remodelación, en construcción. Tenemos que ser un poco pacientes con las personas. Es una metáfora, evidentemente. Todos nosotros estamos en remodelación. Ya no somos las personas que éramos, pero estamos en ese proceso de ser lo que Cristo es y lo que la palabra dice que seremos a la imagen de su Hijo. Entonces, hay, digamos, tres aspectos dentro de la vida cristiana que tenemos que identificar. El primero es que Dios nos justifica. Cuando yo vengo a la fe en Jesús, cuando yo creo en Él como mi Señor, como mi Dios, yo soy justo, no por mis obras, no por mis méritos, sino por la obra de Cristo. Pero entonces, como no me morí ese día, y yo sigo viviendo en este cuerpo, y ustedes dicen, pero yo sigo pecando, hermano, sigo teniendo muchos deseos que no debiera tener. Lo que pasa es que tú empezaste en un proceso que se llama santificación. Tú ya eres salvo por la gracia de Cristo, pero tienes que irte santificando cada vez más. ¿Qué es eso? Irme apartando cada vez más, irme consagrando cada vez más, y donde yo no alimento los deseos de mi carne. Por eso es que de las tentaciones tenemos que huir, no tenemos que luchar contra ellas, porque terminamos cayendo, sino que yo estoy en ese proceso. Y entonces todos los que estamos aquí, hermanos, todos, si hemos creído verdaderamente en Cristo, ya hemos sido justificados. Y como seguimos vivos en esa tierra, estamos en ese proceso de santificación. La Biblia dice, sed santos como yo soy santo. El que es santo, santifíquese más. Es decir, viva más la vida de piedad que Cristo nos da. Inclusive 1 Timoteo 3 habla acerca de que ejercítate para la piedad. Perdón, es capítulo 4. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad tiene promesa de esta vida y de la venidera. Entonces yo tengo que ejercitar la piedad, la misericordia. ¿Cómo? Practicando las disciplinas espirituales, congregando frecuentemente, nutriéndome de la palabra, orando al Señor, ayunando también, teniendo estudios de la palabra, de tal manera que yo voy nutriendo mi nuevo hombre, y mi vieja naturaleza va muriendo. Y la última parte, donde dice, y a los que justificó, a esos también glorificó, quiere decir que algún día terminará su obra en nosotros. Algún día la remodelación terminará y la obra será presentada, y eso es cuando estemos con Él. No será en esta tierra, será cuando lleguemos a su presencia. Porque ningún hombre aquí será perfecto, sino hasta que el Señor venga. Entonces, cuando nosotros leemos la confesión, el pacto que dice, habiendo sido escogidos, habiendo sido regenerados, habiendo sido llamados, justificados, santificados y, algo muy importante, adoptados, hijos suyos. Pero hermano, ¿no acaso todos los hombres son hijos de Dios? Vayan a Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1. Si estaban en Romanos, es unas páginas atrás, estaban luego 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, e inmediatamente está la carta a los Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Otra vez
ese pasaje donde dice que Dios desde antes de que existiéramos, Él nos escogió. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, y escucha cómo está en futuro, santos y sin mancha. Nos escogió en el pasado, para que en nuestro futuro seamos santos y sin mancha delante de Él. Habiéndonos predestinado para ser, ¿qué cosa? Adoptados. Adoptados. Cuando nosotros vemos el texto de Juan capítulo 1, en el versículo número 12 dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no nacen de voluntad de carne, ni voluntad de sangre, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos un nuevo nacimiento plenamente por causa de Dios, pero no es por default que ya nací y todos somos criaturas, todos somos creación de Dios, todos reflejamos la gloria de Dios al ser imagen y semejanza del Señor, según la palabra, pero no todos los hombres que nacen o que existen sobre este planeta son los hijos de Dios, sino aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que han creído a su palabra, aquellos que han recibido su evangelio, aquellos que vienen a la fe del Señor en arrepentimiento y fe. Y lo que estoy diciendo acá es que nosotros hemos sido escogidos, predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Entonces eso es muy importante. Cuando nosotros leemos esta parte de la Biblia, dice, habiendo sido escogidos, regenerados, llamados, justificados, santificados y adoptados como hijos de Dios Padre por el poder del Espíritu Santo mediante la vida y obra redentora de su Hijo Jesucristo. Todo esto, lo que estamos viendo acá, tiene un sustento en la palabra. Entonces, dice después, bautizados en su nombre. Cuando nosotros vemos esto, vemos que cuando la predicación del Evangelio llegó, Pedro predicó, por ejemplo, en Hechos capítulo número 2, y ellos respondieron, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Entonces, por consecuencia, mi fe me lleva a venir al acto mismo del bautismo, es decir, al ser sumergido en las aguas. Y oigan esto, el bautismo como tal no me salva. El bautismo es un acto público de fe donde yo confieso ser un seguidor de Jesucristo, pero lo que me ha salvado ha sido su sangre, el Evangelio de Jesús, el Espíritu Santo regenerándome. Y el bautismo es en obediencia y es para poder formar o venir a formar parte de la iglesia. Luego sigue diciendo, ahora nos congregamos como sus hijos para hacer un pacto solemne y lleno de gozo los unos con los otros como miembros de su iglesia. Y ustedes podrán decirme, hermano, ¿para qué necesitamos hacer esto del pacto de membresía? En primera instancia tiene varias ventajas. Uno de ellos es que es una promesa. Es una promesa de vivir conforme Dios nos ha pedido que vivamos. Resume la manera, hermanos, en la que nosotros acordamos vivir, la manera en que la Biblia nos pide que vivamos y la forma en la cual Dios nos indica, nos llama, y eso es para que nosotros podamos tener un pleno entendimiento. Miren, en la primera parte dice, alegremente y suplicando su gracia nos comprometemos ante Dios. ¿Cómo dice la primera parte? ¿Tiene la hojita, Hetza? El primer apartado. ¿A qué nos comprometemos? Bien. A ser obedientes a la autoridad de la Escritura con total sumisión y devoción. A ser obedientes a la autoridad. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen en las Escrituras? ¿Creen en la palabra de Dios? ¿Vendríamos todos a esta sumisión a su autoridad? Pero la Iglesia Católica enseña que ellos y sus tradiciones tienen la autoridad.
Pero los cristianos desde el siglo XV, desde la Reforma, y claro, no desde ese momento, desde el principio, hemos estado cautivos. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:16 dice, perdón, 2 Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si yo creo que la palabra de Dios es verdad, y que la palabra está por encima de la iglesia, y por encima de las autoridades, y por encima de los pastores, y por encima de cualquier cosa, entonces yo vengo en ese sometimiento a ella. Por ejemplo, ¿qué nos dice la Biblia? Sométanse a las autoridades civiles. Y yo tengo que obedecerlo. Al marido le dice, ama a tu mujer, susténtalo, no solamente económicamente, sino también emocionalmente. A la mujer le dice, sométete a tu marido y respétalo. Créanme que cuando ustedes lo analizan, la mujer, ¿qué quiere? Las que están casadas, ¿quieren ser amadas? Y el hombre le tiene que mandar corazoncitos, oye, y luego le dicen, ¿y por qué no me dices que me quieres? No me has de querer. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos ha hecho, y la palabra no se equivoca, el hombre simplemente quiere ser respetado? Cuando alguien o su esposa admira a su esposo, ¿por qué? Porque es cumplidor, porque es responsable, porque siempre le tiene el sustento, porque no tiene que andarle diciendo que haga las cosas, la mujer está contenta, pero el hombre no tienes que mandarle corazoncitos, ni decirle te amo a cada rato, simplemente cuando lo respetan. La mujer sí hay que decirle que las amamos a cada rato. Cada uno de los que están casados quisieran que su esposo constantemente les mostrara ese afecto. Entonces es lo que la Biblia dice, y es verdad, inclusive en nuestra propia naturaleza humana, porque todo esto proviene del Señor. Entonces, ese primer punto es, me comprometo, yo que he creído en el Evangelio, yo que soy un hijo de Dios, yo que creo en Cristo, me comprometo a ser obediente a la palabra de Dios. Y se nos preguntaba la semana pasada, ¿qué pasaría si alguna joven dijera, no es que tengo un novio, pero ese novio no es cristiano? Bueno, ya estás desacatando lo que la palabra te dice, no os unáis en yugos desiguales. La Biblia dice, cásate con quien quieras, con tal de que sea cristiano. Claro, estamos hablando de personas que han creído en Cristo y que han creído en su Evangelio. La Biblia que me dice, paga impuestos. La Biblia me lleva en una confrontación constante. Yo puedo decir, pero yo no voté por esa persona, pero tienes que someterte. Pero es lo que podrás decir, ¿no? Pero la Biblia nos llama a que honremos a las autoridades y que oremos por ellas para vivir quieta y reposadamente. Ahora, el apartado número 2, hermana Maggie, ¿lo tiene? ¿Cómo dice? Ser diligentes en buscar al Señor en oración, lectura bíblica y adoración. Muy bien. Entonces nos comprometemos a ser diligentes en buscar al Señor, en oración, en lectura bíblica y adoración. Ese es el compromiso que estamos haciendo, de ser cristianos bíblicos, que oramos, que estamos leyendo la palabra del Señor, que somos como los de Berea, que están escudriñando, que están leyendo. Y a ver, esto predicó, pero a ver si es cierto. Ah, sí es cierto. Y también pueden encontrarse con sorpresas, ¿no? Pero eso está en la Biblia. El tercer apartado, ¿cómo dice hermana Mari? ¿Lo tiene? Hacer constantes en congregarnos regularmente para adorar a Dios, cada domingo para convivir con los hermanos y para servir en el ministerio. Muy bien, gracias. Hacer constantes en congregarnos. Leímos el texto de Hebreos 10:24, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿qué propósito tiene el congregarse? El ser nutridos de la palabra de Dios. Si de repente yo no fuera o no hubiera ido a la escuela, pues nunca hubiera aprendido, ¿verdad? Si no hubiera sido constante. A lo que vamos es que
es parte de lo que la Biblia dice. Ser constantes en congregarnos regularmente. ¿Para qué nos reunimos los cristianos? Para adorar a Dios, para cantarle, para escuchar su palabra, para tener comunión los unos con los otros, para ser edificados por la palabra del Señor. El apartado me falta esta parte, y para servir en el ministerio. Recuerden que Pablo nos dice que el cuerpo es un cuerpo que está activo, que no está muerto. Si se me durmiera el corazón, yo antes pensaba eso, que si yo me dormía el corazón dejaba de latir. Me preguntaron en la primaria, y creo que era un examen, cuando te duermes, tus órganos están, o el corazón está dormido. Y yo dije, pues sí, yo me duermo, se duerme todo, pero no sigue trabajando. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, somos llamados a ser miembros funcionales del cuerpo, gente que estamos haciendo o tenemos una función en específico. No debemos caer en la monotonía de ser miembros que nada más vienen, nos sentamos y nos vamos. Y por eso es muy importante este pacto, porque de aquí en adelante podemos tener todos ese compromiso de servir, de ver por los demás. Algunos podrían decir, claro, evidentemente todo tiene que ser, la semana pasada leíamos que el obispo tiene que ser un neófito, no un nuevo creyente. Claro, si estamos en un proceso donde eres nuevo en la iglesia, estás visitando, pues bueno, no te vamos a poder hacer trabajo, ¿no? Tienes que primero crecer, madurar, observar, y claro, a veces estás de acuerdo con lo que nosotros estamos estableciendo como una confesión de fe. ¿Qué más dice el siguiente? Hermana Ale, ¿lo tiene? ¿El 5? Perdón, el 4. Hacer fieles y sostener la pureza del Evangelio y la sana doctrina, procurando mantener la unidad y la verdad. Hebreos 10, 24, 25, Romanos 1, 16, 17. En hacer fieles, en sostener la pureza y la sana doctrina, procurando mantener la unidad de la verdad. Hermanos, ¿por qué les doy una confesión de fe? Bueno, este es el pacto de membresía. Porque no todas las iglesias predican lo mismo. En algunos les dicen que tú declares que Dios te va a dar, que tú traigas dinero y que lo siembres y que Dios te va a bendecir más. En algunas iglesias te dicen, ya no digas Jesús, ahora di Yeshua, que inclusive, ¿por qué dicen Yeshua si Jesús, el nombre de Jesús es texto griego? O sea, cuando ustedes leen el Evangelio, debería ser en griego. Jesús no fue en el Antiguo Testamento. Bueno, eternamente sí, pero no en su forma humana. Entonces, muchas veces y de muchas maneras, las iglesias o los lugares que debieran ser iglesias no enseñan una sana doctrina. Ustedes pueden por eso ver que hay tanta diversidad de congregaciones de iglesias. Y el énfasis que tenemos nosotros es predicar meramente lo que la Biblia dice. Y que ustedes lo puedan confirmar por su propia cuenta. Y se los he repetido muchas veces, yo no necesito seguidores míos. La Biblia me ha mandado a ser discípulos de Jesucristo. A ser seguidores de Cristo y a ser discípulos de Cristo. Por eso es que, como decía Don Benito, no es que aquí a mí me van a decir papá, porque en algunas iglesias van y a veces es que papá tal. Y es como si fuera un patriarca ese señor. Y la señora también es mamá. Entonces, necesitamos una sana doctrina. Si quieres buscar, por favor, Segunda de Timoteo 4:1. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Miren, la carta a Timoteo, o la segunda carta a Timoteo fue la última carta escrita por el apóstol Pablo. Y esta carta es parte su despedida, porque él ya está para morir, ya lo van a matar. Él está en una cárcel en Roma y él está pidiendo a Timoteo que venga pronto a verle. Vean lo que dice segunda carta a Timoteo 4:1. ¿Están ahí? Dice, te encarezco. Es una palabra donde dice, te comprometo, te pido.
te encarezco. ¿Y por qué digo que es una exhortación? Porque lo hace delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, no es una petición solamente que Pablo le dice, oye, por favor, te encargo esto, como oye, te encargo una Coca-Cola. No, es Pablo diciendo, te encargo, te encarezco, pero como Dios como testigo, y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Es decir, cuando venga Cristo, ¿qué le pide, hermanos? Que predique la palabra, que lo haga, que lo inste a tiempo, fuera de tiempo, que redarguya. ¿Qué es eso de redarguir? Ya hemos dicho que cuando la persona está en rebeldía, oye, estás mal, esto no es así, eso no te va a llevar a nada bueno, eso trae consecuencias. Entonces la persona puede ser redarguida. Y lo que la palabra es eso, es redarguirlos. Reprende, exhorta, con toda, ¿cómo? Paciencia y doctrina. Paciencia. Créanme que, creo que el hermano Gerardo, usted fue literalmente pastor de ovejas, ¿no? Sí. Pastor de borregos. Tiempo. Ahorita ya no, pero requiere paciencia. Cuando la ovejita se va para allá, hay que ir a traerla. Cuando anda, se atoró, se lastimó, hay que ir a curarla. Él requiere paciencia. Y no es diferente acá con las ovejas, que somos personas. Pero también con doctrina, es decir, con enseñanza, con palabra. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Pablo tan insistente en esto? Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermano, esta confesión de fe y lo que es el pacto de membresía, a la vez de que es una promesa, es un reto. Un reto que tenemos como cristianos a vivir acorde a la palabra del Señor. El someterme al liderazgo de la iglesia es saber que va a haber momentos, que es algo que se menciona acá más adelante, que nos sometemos a que sean corregidos muchas veces cuando hemos pecado. ¿Pero por qué? Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, ¿por qué creen que las iglesias de la prosperidad están llenas? Porque la gente ahí les dice lo que quieren escuchar. Eres un campeón, Dios tiene un propósito, tú eres grande. Y mejor hubieran ido con un psicólogo o con el coach que los motive a una charla motivacional. Cuando lo que realmente necesitamos es que nos digan cuál es el problema que tenemos. Solamente incentivan. ¿Por qué las personas quieren ir donde les digan, ven? ¿O por qué les gusta que les roben el dinero? Porque ellos les prometen que van a recibir más dinero. Son motivados por la promesa de recibir más dinero. Son motivados por la promesa de que van a prosperar y van a ser bendecidos. Eso se llama Evangelio de la Prosperidad. Y créanme que han estado en incremento, están creciendo mucho. Iglesias donde, como si Dios trajera recaditos personales a cada uno, y van y les ponen las manos y Dios te dice esto, y Dios, no sé, te va a llevar a las naciones, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer. Y yo cuando encuentro eso en la Biblia, que Dios como que da requisitos personales, Dios habla por su palabra. Y luego dice acá, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, se volverán a los cuentos, a las mentiras. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Hermano, si lo que los predicadores de la prosperidad fuera cierto, entonces Jesús fue un fracasado. Pablo peor, en cárceles, en azotes, naufragios, en necesidades. Pero Jesús vivió en humildad, nació en humildad y murió como peor de los pecadores. Se hizo rico, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Dice, pero tú seas sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y vean lo que dice adelante, porque yo, es decir, Pablo, ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Es decir, Pablo ya sabe, ya tengo días extras,
yo nada más estoy esperando ya que vengan los verdugos romanos y le corten la cabeza. Esa fue la forma en la que Pablo murió. Pero hermanos, cuando Pablo muere, aproximadamente en el año 65 del primer siglo, muchos países, muchas iglesias, muchas personas habían recibido el Evangelio de Jesucristo. Hubo un hombre llamado John Wesley, que fue un hombre que fue un predicador primeramente de la iglesia anglicana y que funda la iglesia metodista. Él muere a los 80 y tantos años, porque contrario a la época en la que vivió, pues la gente moría a los 55, a los 60 por mucho. Pero él vivió porque fue disciplinado en su salud, fue muy disciplinado en muchas cosas. Pero cuando él muere, hermanos, él no tenía, lo único que deja es una cuchara, una cama y un plato donde comía. Hermano, me ayuda ya con él, por favor. Pero miles de personas convertidas, de tal manera que cambió el corazón de una nación por medio del Evangelio. Cuando Pablo muere, hermanos, él dice estas palabras que toda persona, o todo ministro, o todo cristiano deseamos, si Dios lo permite, llegar a la vejez, es decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué increíble sería eso, hermanos, que quizá Dios nos permita llegar a la vejez y haber servido al Señor. Ustedes, muchos de ustedes, Dios nos, y no es que sea como de la propiedad, pero Dios nos llama a servir, a ser usados, a plantar más iglesias, a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y qué bueno sería decir, sin distinción si eres hombre o mujer, he peleado la buena batalla, perseveré en la fe, me mantuve en la sana doctrina, combatí a los herejes, a los falsos maestros, he acabado la carrera y he guardado la fe. Y dice Pablo, por lo demás, en el versículo 8, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Oigan, la salvación es gratis, no se cobra. Jesús murió por nosotros y nos justifica. Y nos vamos al cielo por su gracia y por la obra que Él hizo. Pero por eso no es que somos salvos por las obras, no. Pero mis obras, como dice un pasaje de los evangelios, hacen tesoros en los cielos. No donde el orín y la polilla los descomponen, los corroen, sino en los cielos. Y Jesús en los evangelios, sobre todo en Mateo, dice, tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre y no me diste vestido, estuve enfermo y no me visitasteis. Y dice, pero ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos necesitado? Pero él dice, por cuanto no lo hiciste a algunos de estos, a mí no lo hiciste. Entonces nosotros somos llamados a abundar en buenas obras para mostrar que Dios está en nosotros y predicar el Evangelio de Cristo. ¿Por qué creen que tanto interés? Oye, les visitamos, oye, vamos para allá. Claro, lo hacemos por amor al Señor, lo hacemos por amor a ustedes, pero también sabiendo, como lo dice Pablo, me espera una corona de justicia, una recompensa que el Señor dará. El Señor juez justo en aquel día. Oigan, esto no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, créanme que hay que tener cuidado. Y mi intención nunca es de que ustedes vengan ciegamente a que crean todo lo que yo les digo, sino que ustedes analicen, estudien. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero por la gracia y misericordia de Dios, y no es que tengamos distinción, pero la mayor parte de las personas que vienen con nosotros tienen algún grado de licenciatura o tienen un cierto grado de conocimientos. ¿Por qué? Es más fácil engañar a las personas que nunca tuvieron una formación que engañar a otras que tienen la capacidad de cuestionar o de racionalizar las cosas. Porque al final de cuentas,
Pablo, que no era el rabino maestro de Israel, y Pedro era el pescador. Oigan, nunca es la intención, pero Pedro fue un precioso apóstol. Inclusive el mensaje del día domingo próximo, ya se los adelantó, va a ser sobre la carta de Pedro. Pero Pedro era un hombre del vulgo, que cuando vemos el texto de los Hechos dice que los religiosos, los gobernantes se sorprendían porque dicen, pero ¿cómo estos tienen estas letras y estas enseñanzas? No, porque reconocían que eran gente del vulgo. Pero Dios utilizó a un hombre que tenía una preparación como rabino, que hablaba idiomas, que era maestro de Israel, para llevar su nombre a las naciones. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay lugares donde les incentivan que ya no estudien. Como si de repente todos fueran a ser misioneros, y todos fueran a ser pastores, y todos fueran a ser esposas de pastor. Y eso es muy triste. Porque como les dije ayer, Dios no a todos los va a llamar a ser pastores o servir en un ministerio. Pero donde quiera que ustedes estén, donde quiera que ustedes trabajen, en el negocio que tengan, de esa forma glorifican a Dios. Si trabajas en alguna dependencia del gobierno, bueno, yo lo hago de una forma excelente. No, sí sirviendo a la autoridad, a mi jefe, pero sabiendo que lo hago para Dios. Si yo tengo un negocio, voy a servir mejor atención, porque es para Dios. ¿Saben que ese pensamiento es lo que ha llevado o llevó a naciones como Estados Unidos, o como la misma Inglaterra, o el Reino Unido, a ser nación, o Alemania, que tienen, eso se llama, pueden investigarlo dentro de lo que es la área de la sociología, la ideología del trabajo protestante? Es decir, que los países protestantes, los países no católicos, pues, tienen una idea del trabajo diferente, que su trabajo glorifica a Dios. Cuando acá en la Iglesia Católica nos enseñaba que si yo tengo un trabajo manual, no es indigno eso que tú estás haciendo. Tienes que ser pobre, tienes que ser humilde. No, Dios me ha dicho que todo lo que haga, de palabra o de hecho, lo hago para el Señor. Y si soy el carpintero, si soy el panadero, si soy el chofer de la combi, lo hago con excelencia porque lo hago para el Señor. Entonces, regresando al pacto de membresía, estábamos en el 5. El 5, ¿lo quiere leer, hermana Alba? Apoyar y atesorar la predicación bíblica de todo consejo de Dios, la observancia fiel del bautismo y la cena del Señor, y el ejercicio amoroso de la disciplina de la Iglesia. Segunda de Timoteo 4:2, Hechos 2:38, Primera de Corintios 11:26, Mateo 18:17, Primera de Corintios 5:13. Bien, apoyar y atesorar la predicación bíblica de todo el consejo de Dios. Ustedes saben que la forma de predicación que estamos trabajando es predicación expositiva, que predicamos libros completos de la Biblia. No es que de repente, el domingo pasado se me ocurrió predicar, no sé, del matrimonio, el siguiente domingo de la fe, el siguiente domingo predico, no sé, de la crianza de los hijos. Tenemos que tener, o sea, pueden ser buenas, no podemos descartar esa opción, pero a mí me conviene mucho más predicar o exponer la palabra del Señor. Por eso es que estamos en el Evangelio de Juan. Lo pusimos en pausa, pero el próximo domingo, no, dentro de 15 días, seguimos con Juan capítulo número 4. Y así hasta terminar el Evangelio de Juan. Hemos predicado la primera y segunda carta de Pedro, y ya no me acuerdo qué más. Bueno, pero los miércoles estamos en Génesis, y vamos secuencialmente. ¿Por qué? Porque si yo elijo un tema, yo ya tengo un tema en mi cabeza y voy a buscar todos los versículos o todos los pasajes que sean referentes a ese tema. Y no es malo, porque eso precisamente es lo que hace la confesión de fe. Pero muchas veces el predicador ya tiene una idea preconcebida y la trae al texto. Y predica lo que él piensa o cree. O manipula los pasajes para que digan lo que él quiere que digan. A veces lo hace por ignorancia, pero muchas veces lo hace por ganancia deshonesta.
Pero cuando yo predico expositivamente, es decir, libro por libro, versículo a versículo, yo estoy forzado a no evitar los pasajes difíciles. Yo estoy forzado a predicar exactamente lo que el texto quiere decir y no lo que yo piense lo que yo pienso que debe decir. Yo estoy forzado a predicar bíblicamente. Y cuando ustedes pueden exponerse a otra predicación sobre el mismo pasaje, ustedes se van a dar cuenta, pero eso no dice la Biblia. Por ejemplo, ¿quién ha escuchado una predicación del primer libro de Samuel, capítulo número 17? En ese pasaje David toma 5 piedras y con su honda y vence a Goliat, arrojándole una piedra. Muchos predicadores predican de esta manera. Y esas 5 piedras es la piedra del coraje, la piedra de la fe, la piedra de la libertad. Y tú tomas la piedra y derriba a tu gigante. Se escucha bonito. Yo tengo mi gigante. ¿Cuál es tu gigante? La deuda. O tu gigante tal. Derríbalo. Y se escuchan motivadores en ese mensaje. Pero eso dice la Biblia. Otros dicen, no, pero esas 5 piedras no. Las 5 piedras son los 5 ministerios. El apóstol, el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro. Y es la mano de Dios que tiene el poder en esa tierra. ¿Ya se dieron cuenta cómo cambió? No, que los 5 piedras son los 5 pórticos de Salomón. Esas 5 piedras son 5 piedras nada más, no significa nada. Cuando alguien viene y le pone significado al texto, está alegorizando el pasaje. Le está introduciendo un significado que no tiene. Y cuando las personas predican de esa manera, ¡ay, qué revelación tiene ese pastor! Oye, pero ¿de dónde sacó eso si yo nunca lo había visto? No, es que solamente a los más elevados Dios les revela las cosas. No, hermano, la Biblia es clara. Por eso tenemos que atesorar una predicación bíblica. ¿Qué me enseña ese pasaje? David lo dice, porque hoy conocerán que hay Dios en Israel. David fue no peleando con sus fuerzas, sino peleando en el nombre del Señor, y venció a ese gigante porque Dios no desamparó a su pueblo. Eso es lo que enseña. Sé que se escucha más bonito decir que tienes que derribar tus gigantes, que tienes que pelear con el coraje, con la fe y todo eso. Pero eso no lo dice la Biblia. Bueno, al menos en ese pasaje. Es a lo que voy. Que no podemos tomar pasajes y meterles el significado que queremos y que se escuchen bonito y que salgas bien contento el domingo, pero que es como si comieras sabritas en lugar de comerte un buen corte de carne con sus frijolitos y sus verduras. ¿Qué te comiste? Te subiste una sopa maruchan. Se va a deshacer, bueno, luego tarda en deshacerse, ¿no? Pero el punto es que no te va a nutrir. Y cuando tú estés en aflicciones, ¡ay, Señor! Pero por eso hay tantas iglesias donde las personas salen frustradas porque nunca recibieron lo que les prometieron. ¡Ay, me dijeron que iba a sanar! Me dijeron que aquí yo iba a encontrar un trabajo. Y créanme que cuando lo encuentran, ya no regresan. Entonces hay 2 opciones, o lo encuentran o no lo encuentran. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es un llamado al arrepentimiento, a una transformación de nuestro ser. Entonces, tenemos que apoyar y atesorar la predicación bíblica de todo el consejo de Dios. Cuando la Biblia se refiere a todo el consejo de Dios, es que ustedes tienen una iglesia donde tú sabes que te van a predicar desde Génesis hasta Apocalipsis, libro por libro, versículo a versículo. ¿Por qué creen que algunos pastores, oye, pero nunca nos predicaste, por ejemplo, de Habacuc? ¿O de Nahum? ¿O nunca nos han predicado de Cantares, por ejemplo? Porque hay pasajes que nunca se tocan. Si no, se predica de lo que más, como que más bonito, como que más... Entonces tenemos que escuchar, lo que tenemos que apoyar y tenemos que estar en una iglesia donde se predique de forma bíblica. Donde la observancia fiel del bautismo, la cena del Señor y el ejercicio amoroso de la disciplina en la iglesia son 3 cosas. Que el bautismo se realice bíblicamente, como por inmersión. Que la cena del Señor se practique. ¿Algunos de ustedes no saben qué es el bautismo? ¿Sí?
La cena del Señor, bueno, a lo mejor no es casi con certeza, ¿no? Pero saben a lo que me refiero, ¿no? El ser bautizado, según en las Escrituras, por inmersión en agua, que lo cual no es, digamos, que ya no voy a pecar, sino es un acto, como ya les repetí, público, de fe, donde yo confieso, o yo delante de la congregación, soy un seguidor de Jesucristo. Y en Santa Cena es que ya, habiendo sido bautizado, habiendo creído en el Señor, participo del pan que representa su cuerpo que fue molido y del vino que representa su sangre que fue derramada. Y yo tengo esa comunión tanto como hermanos, como con esos elementos, recordando que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. ¿Sí? Entonces las iglesias bíblicas tendrían que participar y practicar estas dos ordenanzas. Y otra muy importante, y el ejercicio amoroso de la disciplina en la iglesia. Les comenté hace rato que al señor que le di ese folletito, ¿va? Y le digo, ¿usted tiene su Biblia? Sí, sí tengo, sí la leo. Pero yo ya no voy a la iglesia. ¿Pero por qué? No, es que ahí... Y van a encontrar muchos casos, ¿eh? Pero el de él estaba crítico porque dice, es que mi esposa se fue con otro de la iglesia. Y créanme que eso se ve en muchos lugares. Bueno, pero ¿qué hizo la iglesia? No, es que yo fui con los de la iglesia no... Ella sigue yendo. Es más, dijo, hoy me pasaron por mi hija porque iban a llevar a la iglesia. Yo ya no voy a ir. Hermanos, ¿qué dice 1 Corintios 5? Primera carta a los Corintios, capítulo número 5. De cierto, ¿Sí? se oye que hay entre vosotros Tal fornicación. y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Muy bien. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Saben qué es fornicación? Es una actividad o un pecado sexual en el cual un hombre o una mujer, sin estar casados, tienen relaciones sexuales. Y tal fornicación, dice Pablo, con la cual ni aún se nombra entre los gentiles. Es decir, eso que estás haciendo, o lo que pasó en Corinto, ni afuera lo hacen los gentiles. Que uno tiene a su madrastra por mujer, o sea que la quitó al papá. Y vosotros estáis, dice, envanecidos. Le está diciendo Pablo a la iglesia que está en Corinto, le está diciendo a los líderes, están orgullecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es decir, hermanos, cuando hay un pacto de membresía, cuando hay una alineación o cuando hay un orden dentro de la iglesia, el pecado tiene que ser amonestado. Claro, estamos hablando del ejemplo de los pecados sexuales, ¿no? Pero puede ser pecado de robo. Oye, le robaste a tal persona. Oye, que... Es decir, en lo que voy es eso. ¿Por qué las personas también no están en iglesias bíblicas? Porque es mejor no le digas nada al hermano, que siga viniendo, no sé, para que siga dando su ofrenda, o no sé, para que siga asistiendo y vean que se llena la iglesia. O sea, no se amonesta. Y por eso hay un terrible testimonio de las iglesias. No, yo no voy a la iglesia porque ahí sueñan de las mujeres. Yo no voy a la iglesia porque ahí no sé qué cosas hacen. O sea, casos terribles. Y la iglesia de Cristo, la cual leímos al principio que es santa, que es sin mancha, que es de miembros santificados por la sangre de Cristo, salvados por Cristo, practica tales cosas. Por eso las personas dicen, no, de ir a las iglesias yo mejor no voy a ningún lado, yo en mi casa. O algunas que de plano no quieren nada. ¿Pero por qué? Busquen Mateo 18. El Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 18. Mateo 18:15.
Mateo 18:15. Dice de esta manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, o para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publica. Es decir, si tú tienes un conflicto y alguna persona, por ejemplo, habló mal de ti, oye, pero es un hermano de la iglesia, ve tú y él solos, háblenlo, aclárenlo. Es lo que dice la Biblia. Si sigue en ese pecado, oye, toma 2 o 3 testigos. Bueno, dilo a los hermanos, a los pastores de la iglesia. Bueno, venimos, hermano, por esta situación de que sabemos que hay ciertas difamaciones, murmuraciones. Mas dice que si no te oyere, bueno, dilo a la iglesia. Pero si ni a la iglesia hace caso, entonces dice que es gentil y publicano. Entonces, en pocas palabras, no es cristiano. No es creyente. Ahora, ¿qué intención tiene la disciplina de la iglesia? No es que corramos a la gente, sino restaurarle. Restaurarle, que recapacite, que la acción no está bien. Tampoco es porque de repente muchos dan esos casos, no, que me expulsaron, por ejemplo, de los testigos de Jehová. ¿Por qué te expulsaron? No, porque no estaba de acuerdo con lo que decían o enseñaban. No, que no estaba de acuerdo porque por tal o cual cosa. No, tiene que ser cosas realmente importantes. Y claro, hay cosas que se pueden solucionar, ¿no? De forma sencilla. Pero si una persona persevera en una condición, pues realmente está demostrando algo, no es cristiano. Estamos hablando de que una persona cristiana tiene una nueva naturaleza, no porque yo la busqué, sino porque Cristo obró, me regeneró, me salvó, me hizo nacer de nuevo. Eso es un milagro, pues, la salvación. No es porque yo lo determiné, o sea, en cierta manera Dios obró en mí y me regeneró, me salvó, y vine a la fe y a confesar su nombre. Pero reconozco que ha sido su gracia y su misericordia. Pero si una persona persevera en ese pecado, es gentil, es publicano. ¿Y qué eran los gentiles o publicanos? Eran gentes que no estaban alineadas a la voluntad de Dios. De cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Muchas personas, predicadores, toman este solo versículo para decir: ata tu bendición, desata tus maldiciones, ata tu prosperidad, porque la Biblia dice que lo que atáis aquí será atado en el cielo. Ahora, cuando ustedes leen el pasaje completo, ¿de qué habla? Porque no somos gente que cree en la metafísica. Tú declara tu condición como cosas así místicas. No, el texto me está hablando que en un contexto que la iglesia tiene problemas en cuanto al orden y problemas con los miembros, la iglesia tiene la autoridad para determinar cómo resolver el asunto. Por eso hay que leer los pasajes en su contexto. Porque un pasaje o un texto fuera de contexto sirve para un buen pretexto. Entonces, dentro de la iglesia debe de haber disciplina. Ahora, dice el siguiente. Bueno, eso lo dice el 7. Me voy a adelantar un poquito el 7. Dice: hacer santos en nuestra manera de vivir, según los estándares bíblicos en palabra, conducta, amor, fe y pureza, arrepintiéndonos cuando pecamos, confesando nuestros pecados a Dios y al prójimo, y aferrándonos a la esperanza del Evangelio para restauración. Recuerden, la intención es que las almas sean restauradas, no es que las terminemos de amolar. Tenemos que trabajar para restaurarlas, porque ya de por sí, de nuestros contextos, familias, ya venimos mal, y que acá vengamos, que se da mucho, pues salimos peor de lo que veníamos. El 6 que me salte dice: a ser amorosos, en servirnos unos a otros, incluso en la enfermedad o en la aflicción, perseverando en animarnos, amonestarnos, perdonarnos y orar unos por otros. Es decir, la hermana tiene un problema, voy a orar por ella. No, que el hermano se siente mal, vamos a orar por él. No, que yo también estoy enfermo, oremos por él también. Que tiene una necesidad emocional, hermano, vamos a platicar con él, acompañarlo. Que tiene una pérdida, vamos con el hermano. Es decir, amarnos, amonestarnos, animarnos.
¿Alguna vez han hecho fogata ustedes? ¿Sí? ¿Y le soplan? Lo están avivando el fuego, ¿no? Porque se está apagando, hay que echarle aire. Lo mismo es acá también. Hay que ir a ver al hermano porque no ha venido. Y estamos animándonos, ¿no? Que le llamo para ver cómo está. Eso es lo que está diciendo, a ser amorosos, en servirnos unos con otros, incluso en la enfermedad. No, que ya se enfermó. Hay muchos casos, por ejemplo, que dicen, no, es que cuando se enfermó mi familiar, la iglesia desapareció. No, pero que cuando yo estaba en el cargo público, no, que de aquí no salían. O en aflicción, perseverando en animarnos, amonestarnos, perdonarnos y orar los unos por los otros. El 7 ya lo leí, hacer santos en nuestra manera de vivir, según los estándares bíblicos en palabra, conducta, amor, fe y pureza, arrepintiéndonos. Oigan, hermanos, no somos perfectos ninguno de nosotros, podemos errar, pero el punto es que vengamos en arrepentimiento y fe. En arrepentimiento de nuestros pecados si fallamos. Cuando pecamos, confesando nuestros pecados a Dios y al prójimo, aferrándonos a la esperanza del Evangelio para restauración. El 8 también va relacionado con lo que estamos leyendo, dice, hacer puros. Los jóvenes o las jóvenes tienen que ser puras. Dios les dará en el momento, en el tiempo correcto, un esposo. Pero mientras tanto, no debemos andar en pecados sexuales. Igual los maridos no tienen que andar viendo o agarrando por otro lado que no es esposa, ni las mujeres tampoco. Por eso dice, hacer puros en nuestro matrimonio o en nuestra soltería, absteniéndonos de toda actividad sexual que se halle fuera o que se haya fuera del matrimonio legal, heterosexual y monógamo. ¿Saben qué es monógamo? Mono uno. O sea, con una sola mujer, pues. Que no tengan dos o tres, una nada más. Un solo esposo, no dos o tres, uno nada más. ¿Sí? Que el matrimonio sea legal. No es que nos juntamos, no. Bueno, te animamos, hermano, hermana, de que te cases por el civil, que es la autoridad que Dios ha establecido. No, pero es que somos libres así, porque si me caso viene la mala suerte. Bueno, entonces no estás honrando al Señor. Bueno, pero el punto es que si las personas vienen así, bueno, vamos a mostrarles la palabra, vamos a animarlas y vamos a ayudarles a que vean que es mayor o es mejor la bendición del matrimonio. Y evidentemente heterosexual, hombres y mujeres, no hombres con hombres ni mujeres con mujeres. Ahí están los pasajes de 1 Corintios 7, por si quieren checarlos, que ahí lo pueden. Todo el 7 de 1 Corintios habla del matrimonio. ¿Quieren leer, hermano Mario, otra vez? El 9. Está en la página de atrás. A ser humildes, a someternos a la iglesia y a los pastores de la iglesia en el cuidado de nuestras almas, incluso cuando nuestros pecados requieran corrección o disciplina de parte de otros miembros o de los pastores, con el propósito de guiarnos el arrepentimiento y restauración. Bueno, es lo que estábamos comentando, ¿no? Todos esos apartados van enfocados de forma semejante a ser humildes, a someternos a la iglesia, pero evidentemente cuando la predicación es bíblica, cuando los liderazgos son bíblicos, cuando la disciplina es bíblica. Por eso es que ustedes tienen que ser personas realmente cabales y entendidas y con conocimiento bíblico. Me voy a someter a esta iglesia, me voy a someter a los pastores de la iglesia en el cuidado de nuestras almas. Oigan, y yo sé que ya lo saben, pero nomás una aclaración. Los pastores se refieren a los varones, ¿sí? Y ya sé que ya hemos visto, ya os he explicado que las mujeres pueden ser empresarias, hasta presidentas pueden ser también. Pero dentro del contexto de la iglesia, Dios ha mandado que sean los varones los que lleven el liderazgo, y la esposa es la ayuda idónea. Nosotros creemos en un área del ministerio que es complementario, donde la mujer es ayuda idónea del varón. Miren, ayer pusimos un ejercicio, las hermanas estaban aquí. Hermanas, ¿qué vamos a hacer mañana? Bueno, y una daba la receta de una, y otra la receta de otra, y otra decía que acá. Y digo, no vamos a terminar así, pero
Pero ese es el enfoque o la facultad que Dios le ha dado al hombre. Claro, las mujeres son mucho más inteligentes que los hombres. Eso científicamente está comprobado. Pero el hombre se puede enfocar a una sola cosa. Y las mujeres, como les digo, en el contexto social, pueden ser presidentas y gobernadoras. Pero dentro de la iglesia Dios ha establecido varones, para que guíen a su pueblo y a la iglesia. Entonces, a eso se refiere cuando dice, y pastores. Y dice pastores porque créanme que el trabajo o lo que tenemos que trabajar es que Dios levante más pastores, que no sea yo nada más el único. Porque si se dan cuenta, a mí luego se me van las cosas. No porque ande mal, sino porque a veces es demasiado trabajo y hay que necesitamos ayudas. Y si hay 2 pastores o 3 pastores, pues ya se distribuye la carga. Que uno visita, que otro predica el domingo, que otro lleva a los jóvenes o les instruye, que otro da la consejería. Entonces hay una distribución de cargas. La mayor parte de las iglesias tienen un solo pastor, donde ese es el que dirige todas las cosas. Entonces, me someto a la iglesia y a los pastores de la iglesia en el cuidado de nuestras almas, incluso de nuestros pecados, cuando nuestros pecados requieran corrección o disciplina de parte de otros miembros o de los pastores, con el propósito de guiarnos al arrepentimiento y la restauración. Oigan, el propósito no es te vas al infierno, es guiarte al arrepentimiento y guiarte a la restauración. El número 10, ¿tienen su hojita, muchachos? ¿Alguna que lo quiera leer? Muy bien, a ser generosos, a contribuir ofrendando alegre. Y ustedes pueden decir, ya va a empezar a hablar de dinero, que también es otra de las acusaciones y con mucho sostén que tienen hacia las iglesias, de que se enriquecen, de que le quiten el dinero a la gente. Y sí es cierto, hermano, no podemos decir que no. Pero la Biblia ciertamente me llama a sostener a la iglesia. Pero en ese sostenimiento o en esa correcta administración, cada uno de nosotros tenemos que observar en qué se gastan los recursos. Por ejemplo, aquí nosotros pagamos renta, servicios. Bueno, poco a poco vamos comprando ciertos aparatos. Aparte de que cada uno de ustedes en algún momento ha observado y ha visto dónde o qué cantidad se recauda, ¿no? Y al igual que, gracias a Dios, en este momento no soy yo quien lleva el dinero, sino es la hermana Alicia, ¿no? Y a fin de cuentas es llevar una transparencia. Cada uno de ustedes en algún momento puede también llevar las finanzas de la iglesia, pero es que haya una rendición de cuentas, es decir, en qué se gasta, cuánto entró y cuánto salió. Porque hay lugares donde el pastor es el que se lleva todo y créanme, ¿cuántos casos no ha habido de abusos de dinero, abusos de que se enriquecen, de que les exigen el diezmo, les dicen te vas a ir al infierno si no diezmas, porque la Biblia dice que él no reprenderá al devorador y cosas así, ¿no? Entonces, ya hemos hablado del tema de las finanzas. Nosotros no pedimos obligatoriamente un diezmo porque no está en el Nuevo Testamento, pero la Biblia sí me dice a ser generoso, a dar conforme he prosperado, a saber que hay necesidades, porque este recurso es ¿para qué? A ofrendar alegre, también eso con alegría, y regularmente a nuestra iglesia local para el sostenimiento del ministerio. Miren, en iglesias más grandes, ¿de dónde creen que come el pastor? Pues tiene que atender a las almas. Y Pablo dice, porque el obrero es digno de su salario. Pablo dice, si yo siembro lo espiritual en ustedes, ¿no sería gravoso que yo sembrara lo material? Y en las iglesias debieran o deben de tener un salario. ¿Qué pasa cuando la iglesia crece? El diezmo va para el pastor. Y si por ejemplo hay 50 personas que ganan, no sé, 5,000 pesos, que es más o menos el promedio, a la quincena,
¿cuántos darían 500 pesos, no? Pero el diezmo no debe ser, por eso de repente empieza a engordar, y el interés de las personas es que venga tanta gente, que no importa cómo venga, pero que venga, y que venga a dar. Pero pastor, y eso va a ocurrir con nosotros en su momento, porque en este momento, por la gracia de Dios, no estamos cobrando nada, pero en su momento, para poder servir a tiempo completo, tendría que asignarse un salario, que tendría que ser administrado por la iglesia, y entonces que fuera acorde al estándar de vida de los miembros, no porque va a ganar 10 veces más de lo que gana el miembro, ¿no? Va a ser acorde. Pero eso es más adelante. Ahorita estamos en etapas fundacionales. Entonces, para contribuir a la iglesia local en el sostenimiento del ministerio y a la difusión del evangelio a todas las naciones. Bueno, ¿en qué se gasta el dinero de la iglesia? Se debe gastar, uno, en mantenimiento del ministerio, otro, en ayudar a los pobres y las viudas, pero también seguir predicando el evangelio, comprar Biblias y mandar misioneros. ¿Cómo creen que llegó el evangelio a África? A China, a la India. Hubo gente que en su momento ellos conocieron de Cristo y hubo un despertar de pensar que en la India adoraban a las vacas y adoraban a otra cosa, al elefante azul, que lo siguen adorando. Pero despertó un corazón por llevar la verdad del evangelio a China, a muchos países que no conocen del evangelio. Y todo eso se produce gracias a que hay gente que está ofrendando o proveyendo para las misiones. Entonces nosotros tenemos que ser personas comprometidas con ello, con la propagación del evangelio. Perdón. Dice: a mantener devocionales, el 11, personales y familiares, y educar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, siendo nosotros mismos ejemplos amorosos del evangelio de Jesucristo. A mantener devocionales, es decir, que si no agarro mi Biblia nada más cada domingo, sino que diariamente, o por lo menos 3 veces a la semana, tomo mi Biblia para estar estudiando la palabra. Lo mejor fuera que, como dice el Salmo 1 o Josué 1, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y también que nuestros niños serán instruidos en la palabra del Señor. Y allá afuera van a escuchar: no, es que tú fuiste adoctrinado en la religión cristiana, te cegaron tu cerebro. Pero hermanos, ¿qué no es lo que quieren hacer el gobierno también? Adoctrinar a los niños en ideologías de género. A final de cuentas todos tenemos una doctrina, un adoctrinamiento, ya sea bíblica o no bíblica, todos. Pero nosotros que tenemos, o ustedes, porque digan esto, ni el gobierno ni nadie tiene la autoridad para decirles cómo deben creer a sus hijos. Ustedes solamente. Y si son cristianos, los van a educar en el temor a Dios. Los van a educar en la disciplina y amonestación del Señor. Y ustedes mismos van a ser ejemplo de sus hijos. Porque si les dicen una cosa, pero ustedes no viven lo que dicen, pues no les van a creer. Los niños van a venir hasta que tengan 15 años y después se van a ir porque realmente nunca fueron cristianos. A ser ejemplares. Absteniéndonos ¿de qué? De chisme, la murmuración, el enojo excesivo, la blasfemia, la borrachera y el uso de drogas ilícitas y todo comportamiento carnal y pecaminoso según lo establecen las Sagradas Escrituras. Ni me voy a embriagar, ni voy a dar rienda suelta a mis deseos pasionales, ni voy a estar de chismoso murmurando a las personas, ni los de adentro ni los de afuera, sino que voy a ser ejemplar, conforme a las Escrituras. Créanme que la murmuración es pecado. Créanme que el chisme también lo es. La Biblia lo dice muchas veces, que la lengua es como una llama que enciende un bosque. Por una mentira puede haber muchísimas cosas, muchas pérdidas. Y luego dice: cuando nos mudemos, oigan esto, cuando nos mudemos de este lugar, nos uniremos tan pronto como sea posible a alguna otra iglesia donde podamos implementar el espíritu de este pacto y los principios de la palabra de Dios.
Cuando nos mudemos, si me tengo que mudar por trabajo, por diversas situaciones, yo como soy cristiano, voy a buscar otra iglesia bíblica. Voy a buscar una iglesia bíblica. Si me mudo a la Ciudad de México, a Monterrey o a otro país, hay cristianos en todas partes por la misericordia de Dios. Así que no dejes de congregarte. Busca una iglesia sana. Y ahora, después de haber estado aquí, sabrás identificar una verdadera iglesia. Hasta puedo ver si la película tiene sus requisitos. ¿Cómo, man? Si tienen un pacto de membresía. Sí, también. Una confesión de fe. Bueno, en todas estas cosas confiamos en el Dios nuestro que ha hecho un pacto nuevo y eterno con nosotros, diciendo: y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les dé un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esa tierra en verdad, de todo corazón y de toda mi alma. Ese es el pacto, o el nuevo pacto, que está en Jeremías, y que es vigente ahora en el Nuevo Testamento. En y por Jesús oramos. Y termina con la cita de 2 Corintios 13:14, que dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. Amén. ¿Amén? Digo que la vamos a dejar las hojas. No, es para ustedes. Hermanos, ¿alguno no está de acuerdo con lo que está aquí? Porque esta es la oportunidad para decirle: hermano, yo no quiero participar. Porque, y no quiere decir que ya no, podemos estar aquí, podemos servirles, yo lo voy a seguir sirviendo, pero en ese sentido yo sé con quién cuento para poder trabajar y para poder servirnos los unos a los otros. Porque como les digo, ese trabajo no es, de que no es fácil, pero si lo hacemos entre todos podemos tener ayudas, podemos tener por eso es que el pacto es una promesa que hacemos a la iglesia, que nos hacemos entre nosotros y lo hacemos delante de Dios, pero también nos hacemos a nosotros mismos. El pacto de membresía también es una visión de cómo debe vivir un cristiano. Es decir, yo veo cómo debe vivir un cristiano. Es un compromiso de vivir en santidad, y es un compromiso de vivir en la vida de la iglesia. Un pacto de la iglesia es una serie de promesas escritas basadas en la Biblia que voluntariamente hacen los miembros de las iglesias a Dios y unos a otros sobre los compromisos básicos morales y espirituales de la práctica de su fe. Cuando ustedes, algunos que tuvieron la oportunidad de titularnos, tú prometes, ¿no? Prometo ser un licenciado en tal o cual situación y guardar el código de ética moral de la profesión, ¿no? Cuando ustedes van a una empresa y la empresa les dice: oye, pero tienes que guardar el código moral de comportamiento de aquí, de Coca-Cola, de Bimbo, o de la empresa, no sé, o del ejército, o de la policía. Tienen un código moral, un código ético. Si tú vas a la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación, tienen un código de ética. Ahora, esto es algo que está basado en las Escrituras y que tiene como fundamento esto mismo que estamos considerando. Entonces, la confesión es una respuesta a la fe y a la obediencia al verdadero evangelio. Y como lo hemos leído, todo está basado en las Escrituras. Y tiene como la intención, obviamente, como les digo, no decir: no, es que ya no me puedo ir de aquí. No, es que esto mismo yo lo voy a llevar donde quiera que yo vaya. Es más, voy a tener un entendimiento de que la iglesia de Cristo requiere orden, santidad, obediencia, pureza, fe, amor y conducta decorosa. Entonces, esto es lo que es el pacto de membresía. ¿Alguien quiere opinar algo respecto a esto? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Hermana Maggie? Sí, hermana. Muy bien, muy bien. Ese día el evento va a ser acá abajo, perdón. Las mesas van a ser colocadas en los costados
para cuando sea la hora de la comida. Pero en el centro vamos a tener, obviamente, así como están colocadas ahora, está el púlpito. Vamos a iniciar igual con el hermano Gerardo, yo ya tengo más o menos, ordenado lo que se va a hacer. Van a venir a tocar los hermanos de acá de la iglesia, que a lo que ustedes no conocen, la mayoría, solamente algunos conocen, pero nos van a apoyar en ese sentido. Igual, como testigos de lo que es el pacto de membresía. Y va a haber varios momentos en los cuales participen varios hermanos, donde den unos minutos para poder exponer algunos puntos que son referentes a la membresía. Pero cuando llegue el momento, pues obviamente vamos a tener una fila o una serie de sillas que ya están reservadas para los que somos parte de la iglesia, y vamos a leer públicamente este documento delante de todos. Me hubiera gustado mucho que se aprendieran así como cada uno, ¿verdad? Que cada quien vaya diciendo una parte, como vimos en el video. Pero sé que a veces es difícil, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leerlo públicamente. Como ya todos nosotros estamos, digamos, en consenso, de acuerdo a lo que dice este documento, vamos a leerlo públicamente y vamos ahora sí que a orar, como dice la hermana Maggie, para poder sellar ese compromiso que tenemos los unos con los otros. Y va a haber oportunidad de que algunos otros hermanos, como el hermano Dona o que si viene otra visita, oren por nosotros como iglesia, como ministerio, y deseando, obviamente bíblicamente, que todo se haga conforme a la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, en ese momento, pues vamos a leerlo, como les digo, se van a levantar y ustedes vamos todos juntos a aceptar, digamos, este pacto de membresía. Y sí, se va a añadir otra hoja, es un momento donde están firmados nuestros nombres y sus firmas. No tiene ningún aspecto legal ni nada de eso, sino meramente espiritual, ¿eh? Nadie se está comprometiendo a nada más que en aspectos legales. Sí, ya va a estar firmado. Obviamente me voy a acercar a ustedes. Pero primeramente quería ver que estuvieran de acuerdo, ¿verdad? Porque si no están de acuerdo, pues obviamente pues tal persona dice, no, hermano, yo pues no te agrego entonces. Pero ya sabiendo que ya todos están de acuerdo, pues pueden entonces estar, yo con el consentimiento de ustedes, poner su nombre allí. ¿Sí? Y evidentemente ya como congregación ya establecida, entonces ustedes van a poder sustentar o respaldar el pastorado que yo ejerzo. ¿Sí? Porque es con ustedes con quienes he trabajado, y es con ustedes con quienes seguiré trabajando, y es con ustedes con los que seguiremos trabajando por causa del Evangelio. No se trata de que venga un cierto personaje o hombre que trate de transferirme unciones o tales. No, son ustedes los que van a validar el ministerio mío. Son ustedes los que han visto mi ejemplo, han visto mi esfuerzo, son ustedes los que me conocen, son ustedes los que van digamos, a sustentar que realmente yo soy un hombre llamado por Dios. Vamos a validar, vamos a evaluar. Ajá, y ahí va a venir primeramente Dios, el pastor con el cual yo conocí el Evangelio. No coincidimos en muchas cosas porque hoy yo tengo una doctrina, pues que tengo que decir más bíblica. Incluso platico con él y hay muchas cosas en las que coincidimos, quizás las cosas que no coincidimos son secundarias. Pero para que sepan de dónde yo por primera vez conocí el Evangelio. ¿Sí? Y bueno, también como les dije, el testimonio de mi esposa, el testimonio de ustedes y el testimonio de ancianos que puedan conocer parte del ministerio, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya en el momento en el cual sea la ordenación, pues ellos van a orar por mí para poder encomendarme, y a la vez, como yo voy a predicar, ya les puse el tema es pastorear el rebaño de Dios. Se lo voy a mandar al grupo, ya está, es primera de Pedro 5, 1 al 4. Ese día va a ser una predicación como tal, no va a ser como ahora, como a veces de repente estamos hablando, va a ser una predicación, porque si decimos que somos expositivos, pues tenemos que predicar, ¿no? Entonces, de cierta manera, va a ser yo me voy a predicar a mí mismo, porque lo que tenga que ver ahí va a ser directamente conmigo. Entonces, eso va a ser el día domingo.
Ya cualquier otro detalle de la logística se los voy a comunicar con tiempo. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Bien, entonces tienen su confesión de fe, que ustedes cualquier duda, pregunta, claro, me pueden preguntar a mí, pero pueden venir a ella también para poder saber quién es la Trinidad, quién es Jesús, cosas así. Y tenía yo ese punto, esa, digamos, controversia en mí mismo, y se los anticipé ayer a los hermanos, pero quiero convocar urgentemente a bautismos antes de la pacto de membresía para quienes quieran bautizarse el día sábado, aquí, en una tina, bueno, en una alberca, perdón. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta dice habiendo sido bautizados. Claro, si ustedes dicen, hermano, todavía no estoy listo, no se preocupen, pero para los que quieran, vamos a practicar la ordenanza del bautismo para que podamos en plena obediencia venir al Señor y sumergirse en las aguas, identificarse con su muerte, su resurrección y venir a esa nueva vida en Cristo que es por medio del sacramento, por medio de la ordenanza del bautismo. Bien, entonces ya les detallé, los informo, pero mientras tanto sábado tenemos bautismos aquí. Estoy pensando que quizá en la tarde. Sí, no va a ser muy prolongado, vamos a enfocarnos a lo que tenemos que hacer. Digo, estoy todavía enviando los horarios para poder platicar con ustedes personalmente, si tienen alguna duda, alguna pregunta, y ya ustedes me digan directamente, hermano, o sí, yo quiero, hermano, para que podamos hacerlos. Y entonces el día domingo, venir ahí. Si alguno me dice, como ya me han dicho, todavía no, seguimos trabajando hasta que entonces puedan venir a esa obediencia del Señor al bautismo, ¿verdad? Entonces, esa es la libertad que Dios nos ha dado, de que cada uno tengamos plena conciencia, pleno conocimiento, sin manipulación, sin sentirse presionado, sino que en mera convicción. Créanme que si los hombres no tenemos convicciones, pues entonces somos meros guiñapos humanos, ¿verdad? Tenemos que tener convicciones, y sobre todo si son bíblicas. Bueno, en lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, hermana María? ¿Qué son? Hoy sí me tardé mucho, ¿verdad? Pero bueno, vamos a orar, ¿sí? Hoy es la oportunidad, a lo mejor si no me quieren decir aquí, pero díganme personalmente, o mándenme mensaje, o llámenme, o yo los voy a buscar en su momento, pero cualquier situación, háganmela saber, ¿sí? Bueno, vamos a orar. Sí, Padre bendito, te agradezco, Señor mío, hoy hemos expuesto tu palabra, pero también hemos visto estos detalles que tienen que ver con un pacto, Señor, que hacemos entre nosotros como hijos tuyos, que hemos creído, que hemos venido a la fe en ti, que deseamos agradarte, Señor, que vivimos y vivíamos, mi Señor, muertos en delitos y pecados, pero que hoy tenemos la dicha de conocerte. Padre, muchas gracias. Te bendigo, mi Rey. Y por favor, esta es tu iglesia, esas almas son tuyas. Tú las hiciste, Señor, en el vientre de sus madres. Tú les diste nombre, mi Señor. Ellas están aquí porque tú las trajiste, mi Señor. Muchos de nosotros en muchas formas diferentes hemos venido a ti, Señor. Pero hoy, Padre mío, deseamos hacerlo conforme a tu palabra. Deseamos, Señor, atender a tu voz y a tu palabra, Señor. Y lo que tú estás iniciando, Señor, con nosotros, deseamos ser parte, Señor. De tal manera que algún día, Señor, cuando nos toque ir contigo, podamos repetir esas palabras que Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y estar seguro que al mirar atrás habremos hecho todo el mayor esfuerzo por servirte, Señor, y por hacerlo como tú mandaste en tu palabra, mi Señor. Haber atendido, Dios mío, a todas esas exhortaciones, haber orado por nuestros pastores, habernos sujetado a ellos, Señor, haber predicado tu palabra y haber dado todo nuestro ser por tu evangelio. Padre, yo te ruego que en cada uno de nosotros venga esa pasión por tu gloria, Señor, y ese deseo por honrarte, esa necesidad, Señor, porque tú seas exaltado en gloria, Señor nuestro. Padre, por favor,
Cada uno de nosotros estamos en diferentes etapas, Señor. Pero ayúdanos, Padre, te lo ruego. Y te ruego que me permitas ser un siervo fiel y útil, Señor. Que lo que he creído, Señor, de tu palabra, de buscar hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, de ser discípulos, mi Señor, de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, de redarguir, de exhortar, de reprender, de animar, puede ser también en mis hermanos, Señor. Te lo pido y te lo agradezco, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Lleva la mayoría. Vamos a ofrendar, ¿sí?